Vamos a empezar con los datos. El 8 de marzo fue propuesto como Día Internacional de la Mujer por la alemana Clara Zetkin, miembro del Comité Central del Partido Comunista de su país. La fecha fue escogida en 1917 por las socialistas rusas el 28 de febrero, que en el calendario gregoriano es el 8 de marzo. Pero la propaganda comunista creyó más conveniente achacárselo a un hecho que nunca sucedió, que es un fake news histórico, una supuesta huelga y un incendio supuestamente intencional el 8 de marzo de 1857, totalmente inventado por la propaganda. Y la pregunta es, ¿por qué vamos a celebrar esta falsedad? ¿Por qué las fechas comunistas han ido desplazando a las auténticamente estadounidenses? Vamos a hablar de todo ello sin tapujo. Y aquí tenemos, para que nos ayude a entender todo esto, a Helen Martínez, directora de ADN Cuba. Muchas gracias por la invitación, Cao. A ver, yo voy a empezar, si me permiten pararme. Yo sé que odian cuando yo hago algo improvisado. Regalándote una flor. Gracias, para que no digan que soy machista, una rosa. Una muchas rosa, gracias. disculpa. Para que no digan que es que quieres aniquilar el a Día las de las mujeres, que soy misógeno. Que eres parte del heteropatriarcado, así es como... A ver, esa es la nuevo, ¿no? Este hecho no es muy conocido, ¿no? Y cuando tú lees, maquillan el origen de... Claro, han querido ocultar el origen socialista de este Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, pero sobre todo el origen de lo cercano que estuvo a la Revolución Rusa este 8 de marzo, porque de hecho fue la antesala de toda la Revolución Rusa, cuando las mujeres, que coincidía ese día, el día que salían a pedir pan y salían a pedir por sus derechos, y entonces se lanzaron a las calles, se generó toda una, ahí estamos viendo las imágenes, se generó toda una protesta muy grande, y a partir de ahí entonces se comenzó a celebrar coincidentemente con esa fecha. Este es un día que está lleno, como tú dices, de mitos, de sobrevaloraciones, pienso yo también. Luego han querido ocultar este pasado que tiene el Día Internacional de la Mujer con todas estas series de fake news o de historias exageradas. Sí ocurrieron huelgas en Nueva York, sí hay todo un historial, ¿no? Sobre todo que este es un día que sí, si bien estuvo ligado a la lucha de las mujeres por el derecho al sufragio y el derecho a mejores condiciones laborales, siempre desde sus inicios estuvo ligado también, esos eran sus resultados intermedios, pero sus resultados a largo plazo era la lucha anticapitalista. Esto no lo digo yo, esto lo dice la revista Jacobin de Estados Unidos, que es una de las revistas de izquierda más grandes que tiene Estados Unidos, que hace todo un recuento histórico de cómo este holiday, ¿no? Este día les pertenece. Incluso esta alemana que tú mencionas, Clara Zetkin, ella publica muchos años antes, en 1850 y tanto, no recuerdo la fecha exacta, en la revista Igualdad, que ella era la editora en Alemania, y ella habla de que había que luchar contra la corriente dominante de las feministas alemanas en aquella época, que eran burguesas, porque el feminismo de la burguesía y el feminismo del proletariado no era lo mismo. Y el feminismo del proletariado quería finalmente pues erradicar el capitalismo, y no eran los mismos valores que el feminismo burgués de la Alemania de aquellos años. O sea, desde el inicio siempre estuvo este día ligado también a una lucha anticapitalista y a esta manera, ¿no? de la lucha de clases. Ella era una mujer, una marxista, educada en el marxismo, seguidora miembro del Comité del Central del Partido Comunista de Alemania, ¿no? Está enterrada. Fíjate tú, en Moscú, en el Kremlin, está allí, en donde están, era amiga personal de Lenin. Bueno, es que Lenin atiende con su esposa a la conferencia donde ellos declaran el Día Internacional de la Mujer. Exactamente. Lenin, hay récords de que atendió la esposa a una de estas conferencias a todo esto, años antes. Ajá, no, luego, ahora, vamos a hacer una pausa y entonces, ¿de dónde sale quién se inventó esta historia de las mujeres quemadas? Hay un evento de un fuego en Nueva York, veremos que no tiene nada que ver con lo que se inventaron. Y vamos también a ver cuál es la verdadera fecha en los Estados Unidos del Día de la Mujer, que es algo que tratan de ignorar. Regresamos. Estas son imágenes en Madrid,
por el Día Internacional de la Mujer en momentos donde el feminismo pues, está en la primera plana de las luchas sociales. Los carteles que hay, leerlos sirven para entender todo lo que está pasando. Pero yo vuelvo al tema de los orígenes, a nosotros aquí como cubanos que nos metieron todo ese adoctrinamiento. ¿Tú sabes quién fue el primero que se inventó el cuento de que el día 8 de marzo de 1857 unos malvados capitalistas neoyorquinos habían quemado intencionalmente a unas huelguistas? Fíjate cuánto es eso. Que su propia fábrica, que por no darle derechos habían quemado su propia fábrica con ellas adentro. Yo llevo años investigando estas y otras fechas porque como lo he mencionado y hay gente que me dice, oye, entonces le he dedicado tiempo. La referencia más antigua que he visto es del 7 de marzo de 1955 por L'Humanité, que es el órgano oficial del Partido Comunista Francés. Es un artículo inventado, no tiene ninguna demostración de nada. Yo he buscado en los periódicos neoyorquinos de la época un incendio de esa categoría. En el 8 de marzo de 1857 ya había una gran prensa. Además que le encantaba ese tipo, una gran prensa amarilla también, sobre todo. Además eso ha quedado hasta en la enciclopedia como el socialista, te cuentan esa historia. Es mentira, es mentira. El fuego más cercano que hay es muchos años después, décadas después, que es en el 25 de marzo de 1911. Fíjate, o sea que ya llevaban 3 años celebrando esas marchas, porque esas marchas comenzaron mucho antes. En el 10, ajá. Y empezaron un poco antes, pero del 57, 67, 77, 87, 97, 7, estamos hablando medio siglo después, ¿no? Y fue en una fábrica de camisas que se llamaba Triangle Shirtwaist, que lo que pasó fue que hubo un fuego, el edificio tenía 10 pisos, se quedaron allí trabajadoras y también dueños y gerentes atrapados y no había puertas de salida. Y eso generó, primero, un funeral de 100.000 personas, una conmoción, está en todos los periódicos de la época, y que obligaron a que las leyes laborales incluyeran que tenía que haber puertas de salida. Ha pasado todavía con las discotecas más recientemente, que no tienen puertas de salida, espectáculos, etcétera. No tiene nada que ver con la historia que cuenta. Fue 50 años después. Es un fake news. Sí, hay un interés de borrar. Estábamos hablando también en aquellos años de la Guerra Fría, había un interés por borrar el carácter ruso de esta celebración. O sea, como bien hablábamos antes, esto ellas lo hacían en el último día de febrero, que coincidía entonces con el 8 de marzo en nuestro calendario, pidiendo pan y paz, y salían a las calles y protestaban. Y fue el preámbulo de toda la revolución cuando se quita el zarismo y entonces empieza todo este movimiento socialista ruso. Hay un intento hoy en día, y yo sé que estamos hablando de la historia, pero yo creo que la historia que estamos contando y cómo está ligado, cómo es una festividad que tiene sus raíces socialistas, tiene mucho que ver en cómo se utiliza también hoy y se celebra. O sea, para mí hay 2 factores. La cantidad de posts que uno se encuentra en Facebook cuando abre el 8 de marzo con flores y celebraciones, pero también hay un grupo de personas, sobre todo feministas militantes, que han tratado de hacer una resignificación, ¿no?, de este 8 de marzo y convertirse de alguna manera en unas voceras de las mujeres, cuando realmente, si uno va a las estadísticas, la mayoría de las mujeres, solo el 9% de las mujeres, esto es una estadística de Gran Bretaña de hace unos años, se considera feminista. La mayoría de las mujeres abogamos por la igualdad, pero solo el 9% se considera feminista, porque ellas han cambiado el concepto de feminismo, de igualdad ante la ley, y se han ido en toda una ola radical contra el heteropatriarcado, contra un montón de instituciones que bueno, las consignas de las protestas de hoy, cuando tú ves esas protestas, están muy curiosas, ¿no? Son anticapitalistas, tienen mensajes anticapitalistas. Bueno, entonces había una que decía, este sistema nos mata. Decía. Bueno, por ejemplo, entonces yo voy a hablar como mujer. ¿Qué derecho me falta a mí ante la ley que tengas tú? Ninguno. Eso es mentira. No somos. O sea, somos iguales. Tú y yo somos iguales. Yo tengo los mismos derechos que tienes tú. Entonces, toda esta tendencia del feminismo moderno, que tiene una base marxista, que es una resignificación de utilizar, o sea, el marxismo como cualquier virus mata y muta, ¿no? Hoy leí en ADN
¿El presidente Biden le dio un premio por el Día Internacional de la Mujer a quién? Ahí vamos, se lo dio a una transgénero argentina. Le dio un premio por el Día de la Mujer, por un premio al coraje femenino, ¿no? Entonces aquí estamos hablando también de un concepto socialista, o sea, ¿quién fue la primera mujer que dijo que las mujeres no nacemos, nos hacemos? La mujer no nace, se hace. Es la que está sentada, ¿no? Ahí está, sí. Sí. Ahora, Ahí, yo lo que me pregunto, y me tengo que ir a un comercial, es ¿por qué tenemos que celebrar la fecha inventada, además con falsedades, por un régimen que le quitó el derecho a voto a la mujer, le quitó el derecho a la libertad de expresión a la mujer, le quitó el derecho a huelgas a las obreras en cada lugar donde se implementó? Porque no está celebrando el Día de la Mujer, está celebrando una ideología que es anticapitalista y que lo que busca es utilizar esas fricciones que existen en la sociedad, que sí hay violencia contra la mujer, que sí hay femicidios, y entonces en lugar de buscar soluciones, lo que busca es lo que hace el socialismo: vamos a destruir el sistema. Vamos, cuando regresemos, a decirle exactamente cuál es el Día de la Mujer en Estados Unidos, que nos están borrando. Ya volvemos.